Esto es Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Y hoy vamos a platicar de un tema sumamente relevante, la segunda entrega de las normas de información financiera y sus conceptos fundamentales. Quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos Fiscales con Jaime Flores. Bien, como comentamos anteriormente, vamos a platicar de normas de información financiera, esta segunda entrega de un programa que ya nos dejó muchas dudas y nuevamente tenemos de invitada a la contadora Sandra Cuevas, a quien le agradezco nuevamente que esté con nosotros. Sandra, bienvenida otra vez. Muchas gracias, doctor, al contrario. Sí, te digo bienvenida e invitada, pero sabiendo que ya eres parte del elenco fijo que tenemos en Diálogos Fiscales. Y estábamos platicando de normas de información financiera en el programa anterior y estábamos platicando de ciertas prácticas indebidas que suelen romper con la aplicación de estos postulados básicos que decía son conceptos de orden general que debieran aplicarse como una máxima en todas las transacciones que se reconocen y se incorporan a la contabilidad y sin embargo no se hace, a veces por desconocimiento, a veces porque choca con normas de carácter fiscal o por lo menos eso se interpreta. Y me parece que tendría que haber una combinación importante entre ambos. Creo que quien lo está entendiendo es el legislador en principio, las autoridades fiscales después, aunque ya en buena medida la fiscalización hoy se hace con base en comprobantes fiscales, creo que mucho podríamos anticipar la actuación de las autoridades si conociéramos y si tuviéramos debidamente incorporada a la contabilidad toda la esencia, toda la actuación de la contabilidad, de la entidad económica en una buena contabilidad. Pero bueno, la semana pasada platicamos de 3 postulados básicos, estábamos por platicar de los 5 restantes, y en ese orden que íbamos dándole al concepto, hablamos de entidad económica, desde el punto de vista de quién es el sujeto obligado, hablábamos de sustancia económica respecto de un parámetro de realidad que debe de incorporarse a la contabilidad, hablábamos de devengación contable respecto del momento en que se hace la incorporación a la contabilidad de las operaciones que realiza la entidad. Y después hay normas que marcan la cuantificación de las operaciones, como es el caso de este postulado, que creo que es poco entendido a veces, de asociación de costos y gastos con ingresos. A lo mejor lo decimos y lo platicamos, pero luego en la aplicación se rompe y también en buena medida porque se piensa que si no se aplica un gasto cuando se tiene el comprobante, entonces no va a ser deducible. Y hablamos específicamente de inventarios, de activos fijos, de activos intangibles y de conceptos parecidos. ¿Pero a qué se refiere este postulado de asociación de costos y gastos con ingresos? Sí, doctor, este postulado, su nombre lo dice, vamos a asociar a esos costos y gastos que dieron origen a un ingreso. Y de repente encontramos estados financieros y pareceré la maestra regañona prácticamente, pero esa no es la idea, sí que se lleven ese como grillito que les esté diciendo, entonces eso no es correcto, vamos a ver cuál es lo correcto y vamos a hacerlo. Entonces, de repente tenemos ingresos y no tenemos costo. O bien tenemos un ingreso de 10 pesos y tenemos un costo de 12 pesos. O unos gastos, que los gastos también vamos a llamarlos todo lo que no tenga que ver directamente con la generación del ingreso. Yo pago la renta, entonces independientemente a si genera un ingreso o no, entonces la renta va a seguir como ese pago ordinario, esos gastos fijos que tiene la empresa. Pero hay otros que van relacionados con el costo de servicio o costo de ventas, y tendríamos que estar reconociéndolo en nuestra contabilidad. Entonces, asociar este postulado de asociación de costos y gastos con ingreso es eso. Si tú tuviste 10 pesos, entonces los costos que tuvieron que darse para que tú generes esos 10 pesos, los reconoces en ese mes. Y los gastos, bueno, también los reconoces y quedaría entonces, ahora sí, un estado financiero muy bonito, porque entonces tendría coherencia lo que estamos haciendo. Y de repente no pasa eso, ¿no? Entonces, eso es básicamente. En el caso de los costos es muy claro. A veces hacemos una compra fuera de plaza, mercancías que todavía no llegan a nuestro almacén,
y en el trayecto tenemos que hacer gastos relacionados con la adquisición de esa mercancía, llámense gastos de importación, gastos de agente aduanal, traslados, seguros, fletes, y una serie de conceptos que a veces quien hace la contabilidad dice, bueno, pues esto ya tengo el comprobante, ya lo pagué, y entonces es un gasto y lo mando a resultados inmediatamente. Así es. ¿Cuál es el impacto de este tipo de prácticas que además es muy común? Que de entrada estamos haciendo un reconocimiento erróneo, porque entonces lo que estamos haciendo nada más es poner por acá el costo, el ingreso, vamos a llamar el costo, ahorita en esos casos específicos de importación, fletes y todos los demás que incurro al momento de traer esa mercancía de importación, yo los voy a reconocer, vamos a decirlo, en marzo. Y el ingreso puede que no se dé ni siquiera en marzo, ni en abril, ni en mayo, yo lo pueda obtener en meses siguientes. Y entonces, ¿qué hice? Que anticipadamente yo me llevé a resultados costos que no debía. Y cuando yo tengo, entonces, en junio, vamos a imaginarnos este ingreso, pues ya no voy a tener ese costo, o por lo menos esos costos que incurrí no los voy a tener reconocidos en ese mes, porque ya lo hice de manera anticipada. Lo ideal en este sentido es que todos esos importes que yo vaya pagando, esos comprobantes que esté obteniendo, se vayan como tal al rubro de inventarios. Y en el momento en que yo hago la venta, entonces es cuando yo llevaría ahora sí la mercancía más todos esos gastos a la parte de costo y me lo llevo a resultados. Entonces, como parte de un inventario, no de forma aislada, ¿no? Así es. Así es, y lo mismo pensaríamos ocurre con propiedades planta y equipo, con propiedades de inversión de la NIFSE 7, con los pagos anticipados de la NIFSE 5, con los activos intangibles de la NIFSE 8, y con todos los conceptos que en general se apegan a este postulado básico de asociación de costos y gastos con ingreso como norma de evaluación, y evidentemente también al postulado que también comentábamos la semana anterior de devengación contable. ¿Qué otro postulado básico participa en evaluación de conceptos específicos? Tenemos gestión de costos con ingresos. Ya vimos el de devengación contable y precisamente está uno que, como usted lo dijo, su nombre es valuación. Entonces, tenemos que apegarnos a este postulado de evaluación precisamente para poder identificar y cuantificar sobre todo las operaciones, y es el que nos dice básicamente cómo tenemos que evaluar las operaciones, y es como las estaríamos registrando, y su nombre se llama así, valuación. Okay. Es muy claro cuando, por ejemplo, compramos una mercancía, cuando compramos un activo fijo, propiedades planta de equipo, como le denomina la NIFSE 6, sabemos cuál es el valor y después iremos adicionando en reconocimientos posteriores los gastos adicionales o las erogaciones adicionales que tengamos que hacer respecto al concepto. Hay un desembolso que se corresponde con el valor. Pero cuando esto no es así, por ejemplo, cuando recibimos una donación, cuando hacemos una permuta, un intercambio, cuando recibimos una dación en pago, ¿qué dice evaluación al respecto? ¿Cómo tendríamos que evaluar las distintas partidas del activo pasivo capital? Sí, es que ahí tenemos varios conceptos que entran al momento de hacer la evaluación. Ya usted lo decía, no es lo mismo cuando tengo un comprobante fiscal. Entonces, y bueno, va a hacer un corte, pero vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando este tema. Diálogos fiscales. Continuamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente.
Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Regresamos. Diálogos fiscales. Bien, pues regresamos y se nos fue el tiempo platicando de estos conceptos de evaluación. Y te preguntaba, Sandra, es claro, cuando hacemos un pago, cuando hacemos un cobro, cuál es el valor de reconocimiento que debemos darle a ciertas partidas. Pero cuando esto no ocurre así, ¿cómo evaluamos las partidas? Cuando hay un valor de desembolso, un valor de recuperación, cuando hacemos un trueque, cuando hacemos una permuta, cuando recibimos en donación, cuando nos pagan, nos hacen una dación en pago, ¿cómo reconocemos ese tipo de valores de ciertos conceptos que pudieran incorporarse a la entidad económica? Sí, doctor. En este caso, algo que nos dicen y nos indican las normas de información financiera es que toda operación debe ser valuada. Y entonces, en estos casos específicos, vamos a imaginar, a mí me donan un bien, pues yo no tengo un comprobante como tal que me indique el valor de este bien. En esos casos, entonces, lo que debo hacer es apegarme al valor de mercado. Ejemplo, no sé, una camioneta, un equipo de transporte que ha sido donado a la empresa, entonces tendríamos que irnos, generalmente se hace uso de ese libro azul que se llama, o empezamos a hacer cierta investigación en algunos lugares hoy de internet para ver cuál es el valor de mercado de este bien y poder entonces evaluarlo y poder entonces reconocerlo dentro de nuestra contabilidad. Sería la forma de evaluar este tipo de operaciones, una permuta, entonces sería como la forma de actuar y de hacer este reconocimiento. Sí, que fundamentalmente lo que se persigue es que se reconozcan los valores reales, los más apegados por lo menos a una realidad, con base en este avalúo con un valor de mercado, como mencionas. Y en ese sentido, otro postulado que refiere también a una especie de evaluación muy particular es el de negocio en marcha, que ya existía como principio, que se dejó prácticamente intocado para estos postulados básicos. ¿Qué se refiere al postulado de negocio en marcha? El postulado de negocio en marcha asume la continuidad del negocio como tal. Y para esa continuidad, bueno, debemos apegarnos a valores históricos y reconocer cierta continuidad, vamos a llamarla así, dentro de mis registros. Pero ¿qué pasa cuando la empresa se encuentra en riesgo de negocio en marcha? Que es algo que generalmente vemos cuando nos llegan a hacer una auditoría interna o una auditoría en sí y nos dicen, tu negocio o tu entidad económica tiene riesgo de negocio en marcha. Y nosotros decimos, bueno, ¿y qué es eso? Háblame en español. Y pudiera ser algo que pasa actualmente con toda esta situación económica que hemos estado viviendo. Muchas de las entidades económicas se encuentran en riesgo de negocio en marcha. Y entonces, hablando de una consistencia, nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso de la depreciación, donde vamos haciendo esa distribución sistemática del valor de este bien a lo largo del tiempo. Pero cuando estamos en ese riesgo, entonces ya no se va a evaluar con ese importe o valor en libros que tenemos y que estamos reconociendo, sino será a un valor de liquidación. Ya no vale lo mismo esa máquina, o ya no vale lo mismo también mi cartera, mi saldo de cuentas por cobrar, ¿no? Porque ya estamos en un riesgo como tal de negocio en marcha. Ok, entonces es una especie de fractura que se puede tener con los demás postulados básicos, con un evento singular, un evento único, como podría ser una liquidación, una quiebra, una disolución de una persona moral, que es cuando ocurre el riesgo de negocio en marcha. Ahora, Sí. mencionaste dentro de lo que platicabas de negocio en marcha, de otro postulado que a mí me parece sumamente importante, que es el postulado básico de consistencia. ¿Qué se refiere a la consistencia? La consistencia vamos a entenderla como el procedimiento que yo voy a llevar, que debe ser consistente de entrada para que pueda ser comparable. Un ejemplo que hacemos mucho al momento de mencionar este postulado es lo que conocemos como depreciación. Y entonces decimos,
hay varios métodos de depreciación, pero el que más conocemos es el de línea recta y a veces muy parecido también a los porcentajes máximos que maneja la ley del impuesto sobre la renta, que de entrada pues ahí ya estamos mal, porque la línea recta me dice que tendría que ser la vida útil de esta propiedad o la inversión que yo tengo dentro de la empresa. Entonces yo adquirí un equipo de cómputo, lo tengo dentro de mi rubro de propiedades, planta y equipo, y yo estimo que ese equipo de cómputo, es más, yo quiero cambiar cada año de computadora. Entonces, para mí, el valor útil de esa computadora, de ese equipo de cómputo, va a ser únicamente de un año. Entonces, a lo largo de ese año, yo distribuyo el valor como tal del bien. Y algo que pasa en esta consistencia es que yo debo ser consistente. No puedo decir, bueno, hoy me gustó que sea línea recta y mañana, el siguiente mes, ya no quiero que sea línea recta, ya quiero que sea, no sé, imaginemos que es una maquinaria por unidades producidas. Entonces, cambio porque me beneficia más, porque tuvimos mucha más operación y entonces ya el de línea recta se quedó corto y quiero que ahora sea unidades producidas. No podría hacer eso, por lo menos tengo que cumplir un periodo de un año con el mismo método que yo esté utilizando y después sí podría cambiar, pero por lo menos en un año no podría hacerlo y eso es lo que en pocas palabras me dice postulado de consistencia. Sé consistente en lo que haces y de repente me acordé ahorita de hasta los errores, ¿no? Antes cuando trabajábamos con contadores ya de antaño, que decían, me acabo de dar cuenta, contador, que estamos haciendo de manera incorrecta la depreciación, y decía, tú sé consistente hasta en el error, y entonces sigue registrándolo mal. Entonces, es eso, la consistencia no podemos hacer un cambio de método, un cambio de procedimiento al momento de estar haciendo nuestro reconocimiento contable, sino hasta después de un año es como podríamos hacer un cambio, mientras un año de entrada tendría que ser consistente. Ok, ser consistente entonces implica utilizar métodos y procedimientos de cuantificación contable como la depreciación, como la estimación de cuentas incobrables, como las fórmulas de asignación de costo de los inventarios, y en general de todo ese parámetro de reconocimiento, evaluar, presentar y revelar de la misma forma, ser consistentes incluso en la integración de cuentas, qué tienes en acreedores diversos, qué tienes en proveedores, qué tienes en impuestos o en contribuciones por pagar, ser consistentes incluso en la presentación, a efecto de que la información sea comparable. De hecho, cuando eran principios, en algún momento, el principio se llamó principio de comparabilidad en aquellos tiempos. De esta forma, bueno, me gustaría que nos comentaras, porque a veces rompemos esa consistencia o aparentemente rompemos esa consistencia por necesidades propias de la información. Y me refiero con ello, hay veces en que me resulta más conveniente, decías tú, utilizar, por ejemplo, unidades producidas y no línea recta, o me resulta más conveniente utilizar promedios y no PEPs. Y entonces tengo que cambiar independientemente de que la norma diga, bueno, te sigues un año por lo menos, pero tendría que cambiar o podría cambiar en algún momento. Sin embargo, de este tipo de eventos me gustaría que nos platicaras después del corte para que me lo hagas de una forma muy, muy amplia, sin que te estemos restringiendo por tiempo. Vamos a hacer un corte, estamos en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Estamos platicando del principio del postulado de consistencia de las normas de información financiera. Quédese con nosotros. Diálogos Fiscales. Continuamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario.
La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Regresamos. Diálogos fiscales. Bien, pues regresamos a seguir platicando de esta consistencia que decías tú era malentendida en el pasado. Veía que efectivamente quien decía había que ser consistentes hasta en el error, porque en ese ámbito de aplicación de unos principios que no eran tan claros a veces y no eran tan conocidos, pues alguien podía pensar que si estaba haciendo mal se tenía que seguir haciendo mal, independientemente de lo que pasara después, porque regía este principio de consistencia muy rígido. Pero como postulado me parece que hay una mayor flexibilidad. Si yo estoy utilizando un método de depreciación, decías, ¿puedo cambiar? ¿Qué tengo que hacer para reconocer un método de depreciación distinto o una fórmula de asignación de costo también diferente? ¿Utilizo promedio si me quiero cambiar a PEPS o viceversa? ¿Utilizo promedio si me quiero cambiar al costo identificado? ¿Cómo hago estos cambios? Que mucha gente dice, bueno, no los hago porque eso implicaría abrir la contabilidad del año anterior para que fuera comparable. ¿Cómo tendría que darse esta aplicación de este postulado básico de consistencia? Sí se puede cambiar alguna fórmula de asignación de costos, algún método de depreciación, sí lo podemos hacer, y eso bajo el parámetro de la NIF B1, que su nombre es Cambios Contables y Corrección de Errores, porque al final del día, doctor, somos seres humanos, y creo que ningún contador puede decir que nunca se ha equivocado. Entonces, prácticamente que no hay supercontadores que en la vida no hayan cometido un error. Entonces, precisamente esta NIF B1 de Cambios Contables y Corrección de Errores me permite hacer esas adecuaciones, porque algo también importante y que hablábamos en algún momento es que la información financiera debe ser comparable. Entonces, hoy yo tengo un método de depreciación, el año anterior tuve otro método y no necesariamente voy a abrir la contabilidad del ejercicio anterior para que pueda ser comparable con la del ejercicio actual que estamos teniendo un método de depreciación distinto. En este caso, puedo hacer esa modificación, ese cambio contable, como lo podríamos denominar, y afectaríamos al resultado del ejercicio que estoy comparando, en este caso el ejercicio anterior. Entonces, la información debe ser comparable, eso es cierto. Entonces, podríamos hacer cambios, también es cierto. Me pude haber equivocado, también es real, también es algo que pasa. Y bajo este rubro del B1 hacemos esos cambios, pero no abrimos contabilidad. Y eso sí que quede muy claro. No abrimos para nada contabilidad. No me va a coincidir la presentación de mis estados financieros al momento de hacer este registro de corrección o de cambios contables con la declaración anual que yo presenté, pero está permitido dentro de las normas de información financiera, está contemplado, por lo menos las normas contemplan esta parte de errores o de modificaciones y cambios que pudieran presentarse. Ok, entonces son dos circunstancias diferentes, me parece, desde la NIF B1. Decías tú, cambios contables y corrección de errores. Una cosa es que cambie contablemente alguna norma. Por ejemplo, en 2011 amanecimos con la noticia de que ya no existía el WEPS. Correcto. Tenemos los contadores y tendríamos que haber cambiado si estuviéramos utilizando el WEPS, que además vale la pena decir, era un método sumamente recurrido por parte de los contadores, que era el que nos permitía introducir el costo más alto, aunque los inventarios quedaran más bajos, y aplicábamos y se determinó que indebidamente se estaba haciendo porque reexpresábamos parcialmente los estados financieros. O la aparición del costeo directo y quedar nada más el costeo absorbente, que son cambios contables, como el de la depreciación podría ser un cambio contable, y no, eso no necesariamente implica un error, que también nos sirve para corregir errores, es una realidad. Pero decías tú, me equivoqué, tengo que hacer un reconocimiento contable, y el contador, que es más fiscalista que financiero, dice,
me equivoqué y entonces tengo que abrir la contabilidad, y abrir la contabilidad implica declaración complementaria, casi en automático. No, no, no. ¿No? Habría que hacer una aplicación, decía, retrospectiva de la norma. ¿Cómo se hace una aplicación retrospectiva? ¿Cómo le hago para modificar sin abrir la contabilidad de un año donde tengo un error y hacerlo de la forma más sencilla? Hago mi registro contable en este ejercicio, vamos a decir, cuando yo haga como tal el cambio, y afecto al resultado del ejercicio, en este caso del ejercicio que yo esté afectando, haciendo ese cambio como tal. La depreciación puede ser que me aumente o que disminuya, y cualquiera que sea el efecto, yo esa diferencia me la llevo al resultado del ejercicio que estoy afectando. No abro contabilidad, y lo que yo les decía, no nos va a coincidir ese estado de resultados con el que presentamos en la anual, pero por obvias razones y con el fin de que mi información pueda ser comparable, porque yo no podría comparar una fórmula de asignación de costos en el caso de lo que comentaba, de ese cambio del WEPS y que desaparece. Entonces yo forzosamente tuve que cambiar, y lo que podía hacer era eso, pero de alguna manera tenía que comparar. Entonces no podía comparar un WEPS con una fórmula PEPS, por ejemplo. Entonces, pero afecto el ejercicio al que estoy haciendo ese cambio contable para efectos de comparar y de presentar mis estados financieros. Ok, entonces el registro se hace hoy. Así es, con efecto retrospectivo. Pasado, no abro la contabilidad del pasado, únicamente modifico la presentación de los estados financieros para que se puedan comparar ya con nuestros cambios previstos. Y la declaración tampoco la movería. Que además ya sería una facilidad también, por ejemplo, para quien presenta contabilidad electrónica. Que a veces dice, me regreso hasta aquel mes y empiezo a recomponer toda la declaración porque quiero que la declaración quede perfectamente conciliada con la contabilidad. Así es. Siendo que tenemos esta facilidad que nos dan las normas de información financiera para evitar este tipo de prácticas indebidas. Sandra, y un postulado que nos falta, dualidad económica, la base de la contabilidad, ese legado que nos dejó Luca Pacioli. Sí, este postulado de dualidad económica es la equivalencia entre sus recursos y sus fuentes, es decir, origen y aplicación, de dónde viene y a dónde va, y lo que podríamos llamar la partida doble que conocemos, ¿no? A todo cargo corresponde uno o varios abonos. Entonces, el activo es igual al pasivo más el capital y todo este tipo de conceptos que finalmente enmarcan lo que es la técnica contable. Bueno, pues creo que hicimos un recuento muy amplio de todos estos postulados básicos, los vinculamos con la parte fiscal. Si tuvieras que hacer una conclusión también ya muy breve, pues estamos a punto de terminar, ¿qué le recomendarías a la gente, a los contadores que nos están siguiendo y a los que no son contadores también? Sí, a los contadores estudien normas de información financiera. Ahí está la base de muchas cosas y la solución de muchos dolores de cabeza que podríamos ahorrarnos. De verdad es un tema muy interesante, a mí me apasiona, pero sobre todo considero que sí es la base, y que de verdad, de repente, hasta para ser fiscalistas, que también muchos colegas se dedican a eso, debes conocer normas de información financiera. Entonces aunque yo decía, financiero es meramente, las NIF son meramente financieras y lo fiscal es otra cosa, llega un punto en el que se encuentran, pero si conociéramos ambos mundos, doctor, estamos del otro lado. Entonces esa es mi invitación para la gente que nos escucha. Lo platicaremos ampliamente en alguna otra emisión. Muchas gracias por habernos platicado todo esto. A la gente que nos acompañó, muchas gracias por estar en Diálogos Fiscales, lo actual y lo relevante del mundo tributario. Hasta la próxima.